Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Dios les bendice. Este es el segmento Se oye el clamor de la temporada 28 de Buenos Días USA. Y le damos gracias a Radio Apocalipsis Network y a toda la cadena de repetidoras que hacen posible que salgamos al aire para llevar este mensaje a cada una de vuestras vidas. Así que mantente atento, mantén tu oído abierto y tu corazón dispuesto para recibir esta palabra bíblicamente calificada. Yo soy el pastor Edwin Malabé. Gracias por su fiel audiencia a este segmento. Se oye el clamor. Este segmento, como ya pudieran ustedes experimentar oyéndonos, es un segmento que enfoca y profundiza sobre las profecías bíblicas, especialmente aquellas que tienen un enfoque escatológico y que tienen el propósito de abrirnos conciencia acerca de los últimos días y de las cosas que deberán estar sucediendo en los últimos días. Hace solamente unas semanas atrás hablaba yo con algunos ministros del Evangelio, de la Palabra del Señor, y llegábamos a la triste conclusión de que el número de personas que actualmente están en las iglesias, pero que realmente no conocen nada de Dios, están verdaderamente ausentes a la presencia de Dios. No entienden lo que es obedecer a Dios porque no conocen la buena disciplina de la palabra del Señor. El principio, o diríamos la palabra enseña que la sabiduría o el temor al Señor, el temor a Dios, es el hacer sus mandamientos, es el apartarse del mal. Ese es el temor a Dios. Sin embargo, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que nosotros tenemos que entender el concepto. El concepto es simple en lo que está enseñándonos el Señor. Es que si el temor al Señor es apartarse del mal y el principio de la sabiduría es el temor al Señor, entonces nosotros tenemos que dar ese seguimiento. Apártate del mal, apártese de toda iniquidad, todo el que invocar el nombre del Señor. Y eso hace que nosotros podamos indagar y podamos inclinar nuestros corazones en busca de la sabiduría. Y cuando hablamos de la sabiduría, estamos hablando del buen juicio. Estamos hablando de conocer y entender cuáles son verdaderamente la disciplina correcta basada en lo que es lo justo de Dios, la justicia de Dios, las cosas que son justas para Dios. Cuando nosotros hablamos de justo, ya Dios ha establecido una ley moral, una ley de justicia. Él establece lo que es correcto y lo que no lo es. Y si nosotros permitimos a la palabra santa, la Escritura, que nos hable, entonces nosotros entramos y recibimos una conversación con Dios, porque es Dios el que nos habla a través de las Sagradas Escrituras. Y la palabra del Señor nos enseña cuál es la voluntad agradable, la buena voluntad de Dios, la voluntad agradable y perfecta de Dios. Y Dios quiere verdaderamente enseñarnos su voluntad. Y yo conozco a tantas personas que se la pasan preguntando por todos lados, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y entonces, en vez de escudriñar las Sagradas Escrituras, en vez de estudiar y de conocer la voluntad de Dios para su vida,
de acuerdo a como la palabra lo enseña, porque esa voluntad ellos no la quieren. La voluntad donde ellos tienen que obedecer a Dios, donde ellos tienen que apartarse del pecado, donde ellos hay un sinnúmero de instrucciones bíblicas acerca de la vivencia de la vida cristiana, y ellos realmente no están interesados en esto. Cuando ellos buscan cuál es la voluntad de Dios para sus vidas, ellos están buscando que alguien les diga cuál es su futuro y cuál es el propósito que Dios diseñó para ellos. Voy yo a ser una persona grande, es decir, una persona de alto título, una persona de fama, una persona rica, una persona que el mundo esté celebrándola, un célebre para el resto de la humanidad. Eso es lo que muchas personas están buscando cuando dicen, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Para qué estoy aquí? ¿Con qué propósito Dios me creó? ¿Por qué me trajo a este mundo? ¿Por qué estoy en este lugar? Y lo que estoy notando es que esta clase de manera de pensar, que es una manera de pensar sumamente mundana, es una manera de pensar que no está de acuerdo a la voluntad verdadera de Dios. Es una manera de pensar que está lejos de los designios y de los propósitos divinos de Dios para tu vida. Esta manera de pensar abunda muchísimo, no solamente en el mundo, pero ahora, como les dije, que estaba hablando con unos ministros y ellos llegamos a la triste realidad y concluimos la triste realidad de que esta clase de mentalidad abunda muchísimo dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos entonces a el mismo Señor Jesucristo advirtiéndonos de que este momento y este tiempo profético en nuestras vidas lo íbamos a tener que vivir. Es un tiempo donde van a haber las 5 vírgenes prudentes y las 5 vírgenes insensatas. Y como la palabra insensatez es muy importante en esta parábola, yo quiero en este momento enfocar y profundizar en ella para poder traerles, abrir la conciencia y los corazones de aquellos que me están oyendo, para poder observar, para poder mirar un poco adentro de esta revelación bíblica de lo que Dios quiere hablarnos y para poder entender, para que nosotros, los entendidos, podamos entender muchísimo mejor qué es lo que el Señor Jesucristo quiere decirnos y qué es lo que el Señor Jesucristo quiere advertirnos cuando nos habla acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Así que en este segmento se oye el clamor. Vamos a enfocar sobre esta palabra insensatez. La palabra insensatez tiene varios sinónimos. Entre ellos se encuentra la palabra el insensato, el tonto, el necio, y también aparece una palabra hebrea que actualmente se traduciría estúpido. La palabra kesel en hebreo, que se encuentra en Proverbios 1:22, dice Proverbios 1:22, vamos a ver qué nos dice. Dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán burlar, y los insensatos aborrerán la ciencia. Y ahí la palabra hebrea que se utiliza en insensatos es kesel, que actualmente significa estúpido. Nosotros tenemos que entender ciencia, tenemos que entender lo que es justo, tenemos que dejar de amar la simpleza. Las personas tenemos que crecer en conocimiento, en sabiduría, en entendimiento. Pero, ¿qué significan esas palabras? Conocimiento, sabiduría, entendimiento. Significa que el insensato no tiene capacidad mental,
No. En ningún momento significa que el insensato tiene incapacidad mental. Yo quiero que ustedes entiendan que la persona insensata tiene la capacidad mental para pensar y para entender. Pero el insensato hace algo mucho más diferente. El insensato intencionalmente no quiere aceptar el juicio. El insensato intencionalmente quiere ser rebelde y no quiere obedecer. Porque el insensato mira ciertas cosas temporarias como el enfoque para su vida, para la felicidad. Para ellos es mucho más importante el hacer dinero, el hacerse rico, el tener, el alcanzar el placer, el mayor placer que pueda producir su existencia y su vida aquí sobre la faz de la tierra. Eso es lo que el insensato busca más que ninguna otra cosa. Entonces, para esto, el insensato tiene que hacer ciertas decisiones. Por ejemplo, dice el necio en su corazón que no hay Dios. Entonces, ¿por qué dice el necio que no hay Dios? Cuando realmente, si se pusiera simplemente a pensar y a mirar todas las evidencias que existen en la naturaleza, la realidad de un Dios creador de todas las cosas, un Dios que nos creó a nosotros, un Dios que crea y que deja su firma aún dentro de nuestros ADN. Entonces, ¿cómo es posible que este personaje diga que Dios no existe? Bueno, una de las maneras más fáciles de descubrir la razón de esto es algo que dijo un ateo que en su necedad, él dice que su decisión de no creer en Dios es literalmente intencional, dice él. Yo intencionalmente niego la existencia de Dios. Entonces, ¿por qué él niega la existencia de Dios de manera intencional? Porque él dice que si él acepta la existencia de Dios, él tiene entonces que someterse a la obediencia a Dios, tiene que aceptar los mandamientos de Dios, los designios de Dios, tiene que aceptar que Dios está correcto, que Dios es verdadero, que es verdad y que su juicio es correcto. Tiene que aceptar que la ley moral que Dios nos entrega a cada uno de nosotros es veraz, es real, y que nosotros, por causa de esa ley moral, tenemos una responsabilidad con Dios de obedecerla. Este ateo actualmente dice: yo intencionalmente no quiero creer en Dios, para que así de esa manera no tenga yo que responderle a Dios con mi vida, responder a Dios y a los demás con disciplina de ninguna clase, y de esa manera yo puedo vivir sin la ley de Dios. Entonces él dice: al yo vivir sin la ley de Dios, yo recibo todas las oportunidades para satisfacer los deseos de mi corazón, para satisfacer los deseos de mi carne y para darle a mi vida lo que yo quiero. Entonces, el ateo intencionalmente no quiere creer en Dios para no tener que responderle a Dios. Sin embargo, va a haber una respuesta de parte de ese ateo hacia Dios. Va a tener que hacerlo. No va a tener otro remedio. Lamentablemente he descubierto que hay personas que dicen: no me digas la verdad, no quiero que nadie me explique absolutamente nada acerca de Dios y la verdad. Entonces, cuando uno pregunta: ¿pero por qué tú no quieres que nadie te lo explique? La persona responde intencionalmente otra vez. Esta persona dice: porque yo quiero tener excusa delante de Dios. Dice: ¿cuál es la excusa que tú quieres tener? Y la excusa es: yo no sabía. Pero si usted me lo dice, usted me va a dejar sin excusa. Así que yo prefiero vivir en la ignorancia. Yo prefiero vivir en la necedad. Yo prefiero vivir en la insensatez, para por lo menos cuando Dios trate de decirme:
¿por qué no hiciste esto? ¿O por qué no hiciste aquello? Yo pueda decirle al Señor, no sabía, oh Dios, yo no estaba al tanto, nadie me lo había dicho, nadie me lo había revelado. Mas, sin embargo, el apóstol Pablo deja a toda persona sin excusa, diciendo que Dios no es revelado solamente por la predicación de la palabra. Por la predicación de la palabra viene la fe. Pero él dice que Dios es revelado en todo, en toda la naturaleza, y que los hombres y las mujeres tienen una responsabilidad a responder a la revelación de Dios que se ve en todas las cosas. Pero cuando nosotros intencionalmente no queremos creer en el Creador, para entonces darle adoración a la creación, que es lo que las personas hacen, adorando a los animales, a las bestias, adorando a estas cosas, pero no adoran al Dios verdadero, a pesar de que el Dios verdadero se revela delante de ellos y directamente a ellos. Así que tenemos esta realidad de los insensatos y de los necios, como si Dios pudiera ser burlado. La palabra del Señor dice que no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que estamos claramente con esta verdad acerca de Dios. En la parábola de las 10 vírgenes, cuando se oye el clamor a la medianoche, aquí viene el esposo, las insensatas, que es una verdad profética de los últimos días, se van a encontrar en tremendo problema, porque estas insensatas se creen y alegan y argumentan que están en lo correcto. Pero sus lámparas se apagan, sus lámparas no tienen aceite, y al no tener aceite no tienen luz. El que no tiene luz no puede ver, está en la ceguera de las tinieblas y la oscuridad, y no puede llegar al Hijo. Cuando finalmente parecen llegar en esta parábola y tocan la puerta, ya la puerta se ha cerrado. Es decir, cuando ellos se dan de cuenta del error en el que han estado viviendo, cuando se dan de cuenta que todo lo que hicieron estaba incorrecto, cuando finalmente se dan de cuenta que tienen que arreglar sus vidas y verdaderamente quieren la eternidad en Cristo Jesús y quieren recibir de Dios aquello que Dios verdaderamente quiere darnos, que es la salvación de nuestras almas y una vivencia en Cristo. Cuando se dan de cuenta, es muy tarde. La puerta está cerrada y no pueden entrar. A ti, mi hermano querido y hermana querida que me estás oyendo, te estoy diciendo la importancia de entender este concepto de la insensatez. Porque Dios no puede ser burlado y Él sabe exactamente quién es el insensato. Dios juzga y pesa los corazones. Él sabe quién es quién y cuál es cuál. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que nosotros tenemos una responsabilidad de pararnos en los caminos, preguntar por las sendas antiguas, buscar cuál es el buen camino y seguir el buen camino. Y ese camino es Cristo. Y no podemos encontrarlo si queremos andar por la puerta ancha y por el camino ancho. La puerta amplia, el camino ancho. Nosotros no podemos decir vamos a andar por este camino y creernos que vamos a llegar a la presencia de Dios. Todo lo contrario, el Señor lo que nos dice es que tenemos que encontrar la puerta angosta y el camino estrecho y caminar por él. Ese camino de luz, ese camino es Cristo. Encontramos a uno de los más terribles insensatos de la historia humana, aquel que tuvo la capacidad de sentarse y anduvo con la luz y sentarse a la mesa con la luz y poner, oiga esto, poner su mano en el plato con aquel que lo podía salvar y llevar a la presencia del Señor. Pero como su corazón estaba entenebrecido, su corazón estaba en oscuridad, su corazón estaba en tinieblas, el Judas Iscariote,
que había sido uno de los discípulos y apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, sentado con él, y que Jesucristo su vida entera también lo había confiado en él, ahora este traicionero, este traidor, traiciona a nuestro Señor Jesucristo porque su mente, su corazón estaba envuelto en los deseos personales de las riquezas y de la carne. Él estaba mirando las cosas de este mundo y había quitado su mirada del blanco de la soberana vocación, Jesucristo mismo, Señor nuestro. Así que estamos en los últimos días, mis queridos hermanos. Es tiempo de despertar y es tiempo de entender quién es quién y cuál es cuál. ¿Está tu lámpara encendida? ¿Necesitas aceite? Acabamos de darte un poco de aceite para tu lámpara, para que tengas luz en tu vida. Dios te bendice. Yo soy el pastor Edwin Malavé.